Quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por esta invitación y a ustedes por escuchar una plática disruptiva, como espero que suceda. Escuchamos mucho estas palabras cuando estamos revisando resultados de investigaciones o de estudios clínicos, asociación y causa-efecto. Y voy a tratar de aclarar cuál es la practicidad de estos conceptos en nuestra área de gastroenterología. Primero, los conceptos muy básicos, ¿no? ¿Qué es una correlación? Es una medida estadística que nos permite establecer el grado de relación entre dos variables, mientras que la causalidad nos permite establecer si el fenómeno A provoca el fenómeno B. Y creo que eso pareciera muy obvio y a veces intercambiamos algunas de estas terminología y qué impacto tienen cuando estamos evaluando las posibilidades de diferentes estudios. A finales de los años 60, en el norte de Inglaterra, se dieron cuenta que había un problema con el anidamiento de cigüeñas. Había una crisis naturalista, estamos hablando ya de hace más de 50 años, en donde se dieron cuenta que había cada vez menos nidos de cigüeñas. Volvieron a revisar esta zona en Europa y se dieron cuenta que este problema persiste. En 17 países europeos el número de cigüeñas están disminuyendo el anidamiento y por lo tanto hay peligro incluso de extinción de algunos tipos de cigüeña. Se pusieron a buscar la asociación con diferentes fenómenos, principalmente los de origen humano. Los humanos atacamos mucho a la naturaleza y se pusieron a buscar asociaciones tratando de encontrar en dónde podría estar el fenómeno establecido. Y dentro de muchas de las asociaciones que se encontraron que también había una asociación con el número de nacimientos humanos en las áreas donde las cigüeñas disminuían. Por lo tanto, se encontró una asociación estadísticamente significativa con un valor de P de 0.008, donde dice que el número de parejas de cigüeñas y la tasa de natalidad humana tiene una correlación positiva. A menos cigüeñas, menor nacimiento de niños. Por lo tanto, esto nos permite aseverar que las cigüeñas traen a los bebés. Entonces, si hay menos cigüeñas, hay menos nacimiento. Esto es una perfecta asociación estadística que no tiene ninguna causalidad establecida. ¿Me van siguiendo hacia dónde los quiero llevar? Ok. Vamos a ver entonces qué se aprendió de este tipo de suposiciones estadísticas perfectamente bien corroboradas. Uno, que una asociación o una correlación puede tener muchas variables confusoras que no necesariamente me permiten establecer la relación causa-efecto entre las dos variables que estoy observando. Dos, ¿qué significa el valor de P realmente? El valor de P no me establece el grado de causalidad de la asociación, me establece qué tan fuerte es la asociación. Entonces también hay que tener un poquito este tipo de significados. Tres, la estadística solita no explica los fenómenos. Necesitamos apoyarnos también en algunos criterios de causalidad para establecer si realmente A causa B y no simplemente están asociados. Y por último, la estadística no miente, que es algo que muchos de mis alumnos dicen. Es que la estadística miente. No, la estadística no miente, la estadística es clara y contundente. Ahora, ¿cómo la interpretamos? Eso ya tiene otro contexto. Y eso, sin embargo, establece que las tomas de decisión clínicas no están basadas solamente en un grado de asociación, sino en todos los fenómenos asociados que tienen que ver con metodología, que tienen que ver con criterios de causalidad y que tienen que ver finalmente con la toma de decisión del médico en base a su experiencia. Entonces la pregunta que surge cuando estamos revisando este material es, si ya tengo yo un fenómeno que tiene una asociación estadísticamente significativa, ¿cómo establezco qué tanto debo de seguirla? ¿Qué tanto podría yo predecir causa-efecto en base solamente a determinaciones de asociación? La forma más fácil es hacer o seguir un algoritmo donde hay que contestar 5 preguntas o le tenemos que hacer esas 5 preguntas al proceso de asociación que estemos revisando. La consistencia de la asociación, la fuerza de la asociación, la especificidad de la asociación, qué relación temporal existe y cuál es la coherencia. Y voy a tratar de explicar rápidamente cada una, porque mi intención hoy es que se lleven una pequeña herramienta para poder hacer una evaluación más crítica de algunos aspectos. La primera, consistencia de la asociación. ¿Qué significa esto? Que cuando yo encuentro con la asociación A y B, esta asociación A y B se está repitiendo en otros estudios, con otras poblaciones, con otros investigadores, incluso con otros diseños de estudio.
Si esta asociación permanece, es muy probable que la asociación sí tenga un componente causa-efecto. Entonces, es distinto este acercamiento cuando cumplo el criterio de consistencia de la asociación. ¿Qué pasa cuando reviso la fuerza de la asociación? La fuerza de la asociación me dice que cuando tengo riesgos relativos muy altos en un estudio meramente de asociación, o que yo puedo encontrar efectos dosis dependiente, es decir, si poquito medicamento me da un evento adverso y más medicamento me genera más evento adverso, este tipo de situaciones me permite establecer quizás que hay un componente causa-efecto cuando estoy revisando este tipo de estudios. El tercer punto sería la especificidad de la asociación. Si resulta que un solo factor me produce 14 enfermedades diferentes, es muy probable que no sea una relación causa-efecto, que haya muchas variables confusoras. Pero si yo tengo que el fármaco A me provoca la patología B en todos los estudios que estoy revisando, entonces la causalidad atribuible es mayor y podría yo darle mayor importancia a una toma de decisión. El cuarto punto sería la relación temporal que existe en la asociación. Y esta, aunque parece muy obvia, normalmente la dejamos pasar. Tienes que tener primero la exposición al factor y luego el desarrollo del evento adverso. Entonces, es muy común que cuando estamos revisando algunos estudios me dicen, bueno, es que el paciente estuvo expuesto 5 años al medicamento que le produjo cáncer. Ok, y los otros medicamentos que tomaba, no, eso tenía 30 años tomándolo. Entonces, pareciera que es más fuerte la asociación temporal con el medicamento que tiene más años de exposición por la historia natural de evolución de un cáncer que el medicamento que tiene 5 o menos años de exposición. Y por último, la coherencia de la asociación. Y este es el punto donde normalmente empezamos cuando hacemos las evaluaciones, empezamos al revés. ¿Existe plausibilidad biológica? ¿Es posible que lo que yo estoy viendo que se asocie exista? O sea, ya quedamos, o bueno, al menos hasta donde yo sé que las cigüeñas no traen a los bebés. No hay un mecanismo biológico explicable, por lo tanto, ese criterio no se cumpliría. Pero cuando estamos revisando eventos adversos en gastroenterología, nos damos cuenta que hay mucha investigación que sí relaciona, que sí sería posible por el mecanismo de acción, por los genes. ¿Sí? Entonces la plausibilidad biológica a veces nos manda la mirada a este fenómeno y no evaluamos los otros 4 que hemos previamente mencionado. ¿Cómo aplicamos esto en la vida real? Vamos a hacer un ejemplo. La pregunta más común, ¿los IVPs incrementan el riesgo de fracturas? Y se hace el silencio, es interesante. No. ¿Por qué no? Entonces, lo que empezamos a hacer efectivamente, doctores, vamos a poner los datos, extraigo datos de la información o del artículo o de los artículos que tengo y les aplico los 5 criterios. Por ejemplo, consistencia de la asociación. Hay muchos estudios observacionales que han dicho que producen fracturas y cortes grandísimas de pacientes. Le han pegado hasta 16,000 pacientes donde encuentran una asociación en fracturas y uso de IVPs. Sin embargo, hay muchas diferencias poblacionales. Es decir, en un grupo de pacientes encuentro valores muy bajitos de riesgo relativo, apenas superando el valor significativo, y en otras prácticamente se duplica. No pareciera que fuera un fenómeno tan directo. La fuerza de la asociación, por lo tanto, da RR del 29% de incremento al 100%. Es un rango muy grande para algo que fuera muy directo, muy A causa B. Si yo busco la especificidad de la asociación, hay muchas variables de confusión perfectamente bien establecidas en la literatura y cada estudio las contempla o no las contempla o a veces ni siquiera las menciona. Se ha asociado también la fractura a antecedentes de caídas, consumo de alcohol, de tabaco, otras comorbilidades, antidepresivos, ansiolíticos, antiepilépticos, diuréticos y la lista sigue. Entonces, si un estudio no cubre o no pondera todas estas otras variables, pues a lo mejor no estoy viendo realmente una asociación. La relación temporal de la asociación está presente, ¿no? Los pacientes se fracturan después del consumo crónico de los IVPs, así que por eso muchas personas asumen que ese es el único factor que hay que evaluar. Y 5, por más que se busca una coherencia, un mecanismo biológico claramente establecido, no se ha podido encontrar. Se han visto estudios que
si a lo mejor se reduce la cantidad de calcio que se absorbe, que si hay una activación directa de los inhibidores de bomba de protones en los osteoclastos. Hay mucha investigación que ninguna concluye si realmente el inhibidor de bomba de protones directamente en cierto periodo de tiempo genera fractura o no. Entonces, aquí cuando se contesta la pregunta, si no encuentro yo, hay muchos estudios, pero no encuentro yo una razón de causalidad, ¿tendría yo que modificar mi práctica clínica? La respuesta es no, no se modifica. Y si ustedes revisan los criterios de la Asociación Española o de la propia Asociación Americana, van a ver que pues, no existe realmente una prohibición o un cambio en las terapéuticas basado en este posible riesgo. ¿Qué otros casos de eventos adversos están bajo debate? Y creo que también han sido clásicos y los escucharemos a lo largo de todos estos trabajos. Si se incrementan las infecciones, ya sean gastrointestinales, como Clostridium o incluso las neumonías. Es tarea de cada uno de ustedes jugar un poquito con estas 5 preguntas de asociación, a ver si la evidencia les dice si sí o si no. Si se incrementa el riesgo cardiovascular cuando se mezcla con clopidogrel, o si se incrementan las complicaciones en pacientes con cirrosis hepática. Son temas que están de moda, son temas que no se han podido contestar completamente, porque, insisto, hay muchos estudios que dan asociación, pero no cumplen todos los criterios para establecer causalidad. Aquí hago una pequeña pausa. ¿Cuál sería el diseño de un estudio clínico que me daría al 100%, bueno, 99.99% certeza de causalidad? Un estudio clínico controlado, aleatorizado, doble ciego. Pero yo no puedo hacer un estudio así para buscar un evento adverso, ¿no? O sea, yo tendría que tratar de que al paciente le pasara algo malo y entonces de establecerlo la causalidad. Por eso nos tenemos que apoyar en este tipo de herramientas como las asociaciones. Y si creen que no son suficientes estas preguntas a contestar, pues vienen las nuevas. Y nuevas entre comillas. Los IBPs están asociados, no causantes, asociados a nefritis intersticial y a daño renal agudo desde 1992. Y estamos en el 2017 y todavía no pueden decir que sea causa y efecto. Y se retomó porque en el 2016 apareció un estudio más o menos bien diseñado con un 17% de riesgo relativo y ese mismo estudio, cuando separaba la evolución de más de 2 años con menos de 2 años, se encontró que a más de 2 años tiene efecto protector. Entonces, por fin, si me lo tomo poquito tiempo, me da daño renal, pero si me lo tomo más de 2 años, me protege contra el daño renal. No hay plausibilidad biológica, ¿verdad? O sea, el fármaco o te daña el riñón o no te lo daña, pero no te lo revierte. Los IBPs asociados a demencia, a cada rato se me olvida. En una corte alemana, por ejemplo, demostraron 38% de incremento de riesgo, pero hay tantas variables de confusión asociadas como el hecho de que la mayoría de los pacientes que presentaron la demencia también tenían antecedentes de puntajes altos en ansiedad, en depresión, en crisis neuróticas, o sea, parecían choferes de la Ciudad de México, así más o menos. Y cáncer gástrico intestinal. Los IBPs sí predicen riesgo, no porque los IBPs causen el cáncer, sino porque lo usan los pacientes que tienen los factores de riesgo que ocasionarán cáncer. Entonces, lo que he tratado a ustedes de demostrar en esta pequeña plática, y que pareciera muy obvia, es de que no es tan obvio encontrar la relación causa-efecto cuando estamos revisando solamente medidas de asociación. Pero además, este fenómeno pasa en todas las áreas. Y este fenómeno se llama, entre más lo uso, más lo conozco y más miedo me da. Cuando un fármaco es nuevo en el mercado, todo el mundo está al pendiente del fármaco, todo el mundo lo está revisando. Y tenemos poca exposición de pacientes y nos enfocamos mucho en los estudios pivotales, que son siempre estudios clínicos controlados aleatorizados doble ciego. Pero cuando el fármaco ya lo conocemos tanto y está expuesto ya no a cientos, sino a miles o a millones de pacientes, entonces a veces damos por hecho que el fármaco es tan seguro hasta que aparece una publicación. Entonces esta gráfica muestra el número de publicaciones en barras de eventos adversos contra el consumo de IBPs a lo largo del tiempo. Y ustedes se darán cuenta que hace 17 años, conforme no había un incremento en el número de reportes de eventos adversos, pero se empezaron a consumir mucho los fármacos. Y precisamente este consumo excesivo de IBPs, que hasta casi el 10% de la población los está consumiendo en algún momento, alguien hace un reporte de eventos adversos e inmediatamente se duplican en un periodo de 10 años
el número de reportes de eventos adversos asociados a los fármacos. Si aparece una alerta FDA, se vuelve a hacer un pico de reporte de eventos adversos y una disminución en la predicción. Te esperas un par de años y otra vez vuelven a cambiarse. Otra vez, y creo que eso es normal. Si estamos al pendiente del uso de los medicamentos y encontramos alguna información que nos causa duda, que nos causa preocupación, es obvio que entonces el médico toma una postura más conservadora para el manejo del medicamento. Pero una vez que se dan cuenta que esto no es una relación causa y efecto, retomas tu práctica de prescripción habitual y entonces vuelves a compensar el uso. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Cómo hacemos para darle el justo valor a las asociaciones que existen por montones? Desde mi muy particular punto de vista, son 4 puntos muy sencillos. En la evaluación riesgo-beneficio en cada paciente. Y esto creo que a veces lo damos también mucho por hecho, pero cada paciente tiene una evaluación riesgo-beneficio específicamente para ese paciente. 2, evitar el uso rutinario y profiláctico. Realmente las indicaciones profilácticas y niveles de bomba de protones están perfectamente bien establecidas, pero a veces a todo el paciente es que es muy nervioso y le voy a dar IVP. Es que alguna vez le dio gastritis, seguramente le va a volver a dar gastritis. Es que está tomando 2 medicamentos, seguramente le va a doler la panza. Y eso también lo hace el propio paciente. El paciente ya sabe, sobre todo cuando viene el Buen Fin, que con tanto alcohol hay que tomar inhibidores de bomba de protones para que pueda seguir comiendo. Apegarse a las indicaciones de dosis, duraciones de tratamiento y generar una cultura de reporte de eventos adversos. Es que le voy a dar dosis bajitas. Y entonces le doy dosis bajitas a pesar que a lo mejor no estoy dentro de las dosis que están haciendo, por ejemplo, curación de una úlcera gástrica o de una esofagitis por reflujo, pero sí para protegerlo, y entonces lo que hago es exponer al paciente a un medicamento que a lo mejor no necesita o que podría haberle hecho en un corto periodo de 4 a 6 semanas, que en la mayoría de los casos es suficiente. Y el uso a largo plazo de más de 20 años de cualquier medicamento me produce problemas, de cualquier medicamento. Cualquier medicamento asociado a más de 20 años de uso te va a dar un dato. ¿Por qué? Porque está asociado íntimamente a una variable confusora que se llama envejecimiento. Y el envejecimiento hace cambios fisiológicos y a veces patológicos de todos los sistemas en el organismo y por lo tanto la respuesta a medicamentos va modificándose a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la idea de hoy en día es, pues hay que seguir vigilando los medicamentos, el reporte oportuno, no porque los conozcamos o demos por hecho que sabemos cómo va a darle a un paciente un dolor de cabeza o una diarrea por el uso del medicamento, debemos de perder el foco de que esta cultura de reporte debe de mantenerse para poder tener la evidencia que nos permita ir generando mayores grados de asociación y por lo tanto de tomas de decisión en la práctica clínica habitual. Muchísimas gracias.